Pues para que no baje el ritmo y el calor, vamos allá. Vamos a empezar con esta mesa redonda que presido, que tengo el honor de presidir, con los siguientes invitados. Pues ya conocen al profesor Cabrales de la University College London, catedrático de la universidad y experto en teoría de juegos y economía del comportamiento. Bienvenidos, siéntense tranquilamente, estamos aquí para poder hacer esto lo mejor posible para todos. Siguiendo, tenemos a Enrique Berenguer, CEO de Inmerco, una empresa pionera que utiliza economía del comportamiento para poder aportar a las decisiones estratégicas un mejor acercamiento al comportamiento real de los agentes económicos. Y por último, a mi derecha, el último, pero no el menos. El último. Amigo de la casa, compañero coautor e incluso amigo, tendría que decir 2 veces, ¿no? El profesor Antonio Morales, catedrático de la Universidad de Málaga, experto en economía del comportamiento y, como he dicho, ya casi más de aquí que de allí, como me pongan. Bueno, pues sin más empezamos con la mesa. La digitalización y las nuevas tecnologías han abierto una posibilidad al mundo, que es que tenemos unas cantidades ingentes de datos. Estos datos hacen que la información se haya convertido en un bien, para los que estudian economía, en un bien de producción de coste prácticamente cero. Esto, pues, lo que podemos decir de la necesidad, hacemos la virtud, porque tenemos ahora muchos datos, podemos tener mucha información, pero ahora la pregunta es cómo le damos valor a esos datos. Hemos visto, sobre todo en la segunda mesa, veremos muchas más aplicaciones de cómo el Big Data puede ayudarnos no solamente a responder preguntas, sino también a crear pues, esas preguntas que pensábamos que no podíamos contestar, pues el Big Data nos permite ese acercamiento. Pero por otra parte, hemos oído que tenemos que experimentar, que hay cosas que funcionan y cosas que no, que tenemos sesgos, y que al fin y al cabo todo este Big Data está orientado a nosotros, los humanos, haciendo partícipes de una tecnología que, por una parte, nos distancia de lo que somos. Entonces, mi primera pregunta, que va a empezar Antonio Morales a contestar, después Quique, después Antonio, es ¿cómo se pone valor a esta información y en qué puede ayudar, en caso de que pueda, la economía del comportamiento, la economía experimental? ¿Hacemos un buen matrimonio? ¿Sí? ¿No? ¿Qué hacemos? Bien, tiempo. Bien, muchas gracias por encontrarme yo aquí. A mí me gusta venir aquí y me gusta estar sentado en la mesa. Aquí hay gente muy valiosa y conforme me voy yendo hacia la izquierda hay gente todavía de más valor que puede tener uno, ¿no? Entonces, a mí sí que me interesa mucho, a ver, Big Data o Big Data, como quiera decirse, tiene 2 cosas interesantes. Yo creo que tiene muchas cosas interesantes y desde la economía del comportamiento creo que se puede iluminar el uso del Big Data, ya sea en la empresa o sea en casi cualquier rama de la actividad económica que tenga un país, ¿no? La primera pregunta es el Big. ¿Cómo de Big tiene que ser el Data para llamarse Big Data? No lo sé, yo no lo sé, pero a mí la sensación que me da es que esto es una cosa que nos viene como de gratis, ¿no? O sea, no hay que hacernos toda la digitalización de los procesos productivos, toda la manera de relacionarse los agentes económicos con la empresa o entre sí, todo es una cosa que ya está todo tan digitalizado que todo va dejando un rastro y al final nosotros como científicos, en este caso sociales, tenemos la enorme maravilla de que empieza a haber un montón de datos donde solo antes había preguntas y podíamos tratar de responder esas preguntas utilizando datos agregados, utilizando datos que nos daban los institutos de estadística, que eran datos agregados cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, y a partir de esos datos tratar nosotros de responder a nuestras preguntas, pero el Big Data de manera natural hace así.
y pone a disposición de todos los científicos datos big en el sentido de que son, desde mi punto de vista, son en casi cualquier faceta de la actividad humana, en cualquier faceta que tenga una empresa. A partir de ahora empezamos a tener datos que pueden ser big en el sentido de que son muchos y pueden ser big en el sentido de que tengo datos casi instantáneos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros que somos economistas, ya no sé cómo, si tenemos problemas antes con el insight, ya no sé cómo llamarme, economistas del comportamiento, ¿no? Esto iba a decir conductuales, pero esto, cuando uno lo hace en español es como más complicado todo, ¿no? Pero cuando uno... Nosotros que estamos acostumbrados a manejar, a mirar los datos y testar nuestro modelo y sacar conclusiones, el hecho de que nos pongan por delante millones y millones de datos de casi cualquier actividad económica, esto nos da en principio un gran potencial para responder a esas preguntas. Una segunda manera, pero esta sería como una especie como, tal y como yo lo veo, como una manera pasiva de utilizar el Big Data y de tratar de nosotros de aprovecharnos de ellos como científicos sociales. La segunda forma me parece que sería una forma como mucho más activa y es, hostia, pues a mí, yo hablo con una empresa o hablo con una administración y a mí me están poniendo sobre la mesa un montón de datos que tenemos que analizar, ¿vale? ¿Cómo se analiza eso? Bueno, pues tal y como yo entiendo que hace el Machine Learning, que es lo que básicamente los ingenieros se dedican a la hora de analizar el Big Data, ellos básicamente lo que miran son, y esto está relacionado con lo que Juan Viña dijo al principio, ellos básicamente, si yo no lo entiendo mal, están buscando correlaciones, ¿de acuerdo? Entonces la manera de analizar el Big Data es mediante la búsqueda de correlaciones, de tal manera que me sirva para predecir, y esto es lo primero que hace, por ejemplo, Amazon, me sirva para predecir personas que compraron este libro, cuál compraron también. Y entonces, una vez que yo sé eso y a mí me ponen en un determinado clúster de consumidores, entonces empiezan a abrirme todas las recomendaciones, pues entonces las personas que compraron esto también compran lo otro, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente todo el análisis, tal y como está hecho por parte de los ingenieros de Big Data, está hecho en términos de correlaciones. La manera en la que los científicos, a la hora de hacer nuestras respuestas, buscamos, no es tanto las correlaciones, y esto es una cosa que Antonio Cabrales tiene también, algún otro tuit interesante, lo importante no son las correlaciones, lo importante son las causalidades, ¿de acuerdo? El porqué de las cosas. Nosotros, en nuestra búsqueda científica, nosotros lo que nos interesa es el porqué de las cosas. Una vez que uno entienda el porqué de las cosas, entonces puede tratar de hacer actuaciones. Uno puede tratar de, si yo estoy buscando que se incremente o se reduzca el consumo de antibióticos, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, yo necesito tener una cadena de causalidades que me permitan hacer intervenciones mucho más directas y con más sentido que simplemente buscarnos en correlaciones. Entonces, a mí me parece que ese enfoque conjunto de Big Data, tal y como lo hacen los ingenieros basado en el Machine Learning de correlaciones, y enfoque causal, que es lo que, cuando uno termina de estudiar la carrera de economía, cuando yo terminé de estudiar la carrera de economía, yo me preguntaba siempre por qué tanto énfasis en la econometría, ¿de acuerdo? ¿Por qué es tan importante la econometría? Y esto es una cosa que mientras uno va en primero, segundo, tercero y cuarto no termina de entenderlo, y solo termina de entenderlo cuando ya pasan unos cuantos años y se dedica básicamente uno a hacer un poco de investigación. Y es un poco, yo no elijo los datos. Yo no elijo los datos hasta hace 20 años. Hasta hace 20 años yo no elijo los datos, sino que los datos me vienen en un proceso de generación que aparece por ahí, y entonces yo tengo que ser capaz de testar todas estas causalidades que mi modelo me está prediciendo. ¿De acuerdo? Entonces hay toda una serie de metodologías econométricas, que esa es la razón por la que surge la econometría, para responderme a esas causalidades, para tratar de huir de esas correlaciones. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Cuando ahora uno empieza a analizar la economía del comportamiento, cuando uno empieza a analizar la metodología, que es la metodología experimental, entonces uno se da cuenta que tiene poder sobre el proceso de generación de datos. Y esa me parece a mí que es la tercera de las grandes avenidas en donde la economía del comportamiento puede ayudar mucho al Big Data, porque nosotros sabemos cómo generar datos para responder a preguntas. Y tenemos una capacidad a día de hoy de generar datos en las empresas, a nivel del Estado, a nivel de las instituciones públicas, casi infinita. Y entonces nosotros podemos empezar a hacer ese tipo de intervención o ese tipo de experimentos, diseñar para que el Big Data empiece a darme los datos en la manera en que a mí me interesa para responder a esas preguntas, ¿no? Esta tercera manera sería una manera, ya no te diré activa, ya te diría hiperactiva a la hora de ver el análisis de los datos. ¿De acuerdo? Y lo dejo aquí.
Yo no sé cuánto tiempo Enrique, tenemos. Quique, no sé si te he dejado algo. De todo lo que he escrito, nada. Voy a intentar construir... ¿Sabes? Que estoy de acuerdo con lo que dice Antonio. Es decir, por un lado está la parte de Big Data, que es lo de explotar los datos que existen, que son los qués, ¿no? Y luego creo que hay toda la parte de los porqués, que es la experimentación. Entonces, como ya he explicado, voy a intentar dar una vuelta a cómo lo veo, y quizá yo, como tengo una perspectiva más del sector privado, cómo se ejecuta, para ver si puede dar algo de luz. Esto es, o sea, si os imagináis, por ejemplo, Facebook o Amazon, tienen un montón de datos, pero esos datos lo que te dicen es cómo se está comportando la gente, que está muy bien. Es decir, son datos conductuales que te permiten hacer un montón de cálculos y de regresiones de elementos que antes no sabías. Pero aquí realmente lo que nos interesa, ¿no? Si cuando a mí me contratan como consultor, no es decir lo que hay, sino cómo cambiamos lo que hay. Cómo cambiamos lo que hay implica una hipótesis. Y para ver si esa hipótesis funciona o no, está la parte de los experimentos. Si te vas a Amazon y ves todo el desarrollo que han tenido en UX, en experiencia de usuario, ha ido por mucho el tema del testing. Es decir, a día de hoy, las grandes empresas tecnológicas funcionan con testing, pues testing A/Bs o que incluso con testing mucho más complicados. El Bob de Amazon, que es el Big Orange Button, que son unos botones grandes naranjas, fue un resultado también de un testing. Es decir, ¿cómo hacemos que la gente compre más? ¿Vale? ¿Y cómo hacemos que la gente compre más? No solo con el análisis del Big Data. Con el Big Data sabes lo que están comprando, pero no sabes por qué están comprando lo que están comprando. Un poco también que creo que la parte de digital va a ayudar mucho es en este tema de Machine Learning. ¿Hasta qué punto puede hacer que los algoritmos aprendan de los propios experimentos? Es decir, si podemos dar un poco de feed o de alimentar a un algoritmo para que sepa que hay una serie de sesgos cognitivos y que pueda testar sobre ellos. Y que yo lo enchufe, por ejemplo, a Facebook y que empiece a testar y él mismo aprenda de lo que funciona y lo que no funciona, como habéis visto, lo que ha explicado antes Antonio también, en cada uno de los experimentos del BIT o de cualquier otra universidad, y que vea, oye, esto es significativo y tiene efecto, a partir de aquí lo cojo y lo pulo. Si tenemos sistemas que son capaces de aprender porque todos esos pasos están digitalizados, estaremos como en un estadio como muy superior de lo que se está haciendo actualmente, que probablemente vosotros desde la academia podréis decir más si esto es viable o no es viable, ¿no? Pero lo que estamos trabajando en consultoría es cómo metemos a los sistemas de Machine Learning formas de automatizar experimentos, porque lo que sucede a día de hoy es que a nosotros se nos paga, hacemos primero la parte de Big Data, analizamos todos los datos, encontramos patrones que nos parecen preocupantes o que hay un gap en el comportamiento real versus el deseado, y de ahí intervenimos y luego lo medimos con experimentos. Todo esto que hacemos de una forma más o menos manual, lo que se va a tender es automatizarlo. Todo lo que sea digital va a ser mucho más sencillo. Entonces, plataformas como Amazon, Facebook y demás tendrán mucha más facilidad, pero tampoco nos podemos olvidar de que la mayoría de la economía aún no está ahí. Es decir, cuando trabajamos con retailers como Smango, Consumo, Mercadona, Leroy Merlin, es decir, hay una serie de datos que están digitalizados, pero que están referidos a lo que es CX o experiencia física. ¿Cómo conseguimos también digitalizar todo esto? Me parece brillante que Amazon haya hecho una tienda que lo que hace es monitorear cada uno de los movimientos de las personas. Si ¿habéis visto a alguien cómo funciona Amazon Go? ¿Las tiendas? ¿Sí? Más o menos. Alguien cabecea. Bien. Bueno, son tiendas que básicamente no tienen cajero. ¿Por qué no tienen cajero? Porque pasas con tu móvil, te detecta quién eres, vas al lineal, coges el producto, como las cámaras enganchan quién eres tú y qué productos te estás llevando, está cogiendo todos los datos que te cogen web en físico. Eso no es algo que Mercadona ni Consumo haga a día de hoy. ¿Cómo cambiará eso la forma de presentar producto, hacer comunicación, redistribuir lineales? Pues, desde mi punto de vista, radicalmente. Podremos experimentar y medir muchísimo más de lo que está midiendo a día de hoy. Entonces, no sé, quizá partiendo un poco de lo que decía Antonio, pues meterle esta capa de cómo se implementa, cómo se está implementando y que se nos está combinando la parte de bases de datos con experimentación. ¿Dónde hacemos esto? Bueno, yo igual en lugar de hablar de teoría voy a hablar de cosas que se han hecho, que hemos hecho utilizando Big Data.
bases de datos gigantescas las hay en todas partes, incluidas la universidad. Entonces, cuando hicimos el estudio este de la Carlos III, una de las cosas que descubrimos es que la universidad tiene unas bases de datos masivas sobre el comportamiento de los estudiantes, como lo hacen y no se explota suficientemente. De hecho, además, por cuestiones de cómo funciona la gestión universitaria, son maravillosas no solo porque son Big Data, sino porque además hacen, de hecho, sin saberlo, se dan cuenta, y esta es otra cosa que quería enfatizar, muchos experimentos no son experimentos diseñados, son experimentos naturales. Un experimento natural que hacen las universidades, en particular la Carlos III, es, imagínense una cohorte de estudiantes de grado de economía, que son 320 estudiantes. ¿Vale? Entonces, las aulas de la Carlos III son de 100 estudiantes las grandes y luego para los grupos reducidos son más pequeñas. ¿Cómo asigna el programa de gestión a los estudiantes a grupos? Pues dice, como las aulas son de 100, tiene un programa informático que dice 100 al aula 1, 100 al aula 2, 100 al aula 3 y los que quedan 20 a otra aula. ¿Eso qué quiere decir? Que la forma como la asignan además es de facto aleatoria, al menos en español, tal como funcionan los apellidos, es aleatoria. Apellido A a la K en el aula 1 o grupo 1, que además están juntos para todas las asignaturas, de la K a la L en el grupo 2, de la L a la M en el grupo 3, M a la Z en el grupo 4. Entonces tenemos ahí un experimento perfecto, diseñado sin querer, porque no está diseñado, en el cual podemos saber qué impacto tiene para un estudiante en su rendimiento académico estar asignado a un aula con otros 99 o con otros 19 para el grupo magistral. Y de hecho hay tanta variación en los grados, en los distintos grados de tamaños, de variaciones, donde puedes mirar combinaciones de 100 respecto a 40, 60, 80, 20 a 10... ¿Cuál dirían que es el mejor tamaño posible entre 0 y 100 para, en orden al rendimiento académico de los estudiantes? A ver, ¿quién dice que es 20? ¿Otra subasta? Otra subasta. 20. 20. Venga, 20. 40. 60. 80. 100. Da igual. Es lo mismo, ¿no? Da igual, da exactamente igual. Estés en el grupo de 20 o en el grupo de 100, da igual para tu rendimiento académico. Es la magistral. En la magistral. Y en el reducido igual. Porque en el reducido hacen la misma lotería. Tienes grupos de 40. Entonces la lógica del grupo grande y grupo pequeño, esta cosa que... Para el grupo reducido, para el grupo magistral, la variación no es tan grande porque el más grande puede ser de 40, porque no hay grupos reducidos de más de 40, y el grupo más pequeño puede ser de 10 o 15. Entonces de 40 a 15, esos son tamaños que hay de grupo reducido. Igual, no hay ninguna diferencia. Yo no me lo podía creer. Estaba dispuesta a creérmelo para el grupo magistral porque es el que daba yo y digo, mira, soy un inútil igual en 40 que en 100, pero para el grupo reducido no, porque lo dan mis ayudantes, que son todos muy buenos, y entonces miraba, daba igual. Bueno, a lo mejor es que es mi asignatura, vamos a mirar la asignatura de matemáticas, porque matemáticas, lógicamente, el input del grupo pequeño y tal, nada. Lo partimos por todas las formas posibles que uno podía hacer, no hay ninguna diferencia para el rendimiento académico, pero para la satisfacción de los estudiantes hace mucha diferencia. Entonces, si usted es un decano y lo único que le importa es el rendimiento académico final de los estudiantes, póngales en grupos de 200, que da igual. Si tiene que ir a unas elecciones para que le elijan los estudiantes, ponga usted grupos de 20, porque esto es lo que hace la diferencia. ¿Vale? Digamos, es así. Encontramos otras muchas cosas divertidas, como por ejemplo que ir por la mañana es mucho mejor que ir por la tarde. Las clases de mañana de 9 a 1 son mejores que las de 2 a 6. Es lo que hay. Los rendimientos académicos por la mañana son mejores que por la tarde, a pesar de que la asignación es también aleatoria. Estudiantes Y no pueden cambiarse. No pueden, se cambian en primero, tienes una asignación de mañana, en segundo eres tarde. Así, digamos, redistribuyes en el tiempo, pero no te puedes cambiar de grupo de mañana a tarde. Con lo cual, ahí hay, digamos, otra evidencia que se puede utilizar simplemente explotando datos que ya están. O sea, que se pueden mirar muchas cosas. Y voy a contar, ¿me dejas un minuto para contar otro experimento distinto? Otro experimento distinto, natural, es el siguiente. Teníamos un colega en UCL, al que conoce bien Antonio, Christian Dussmann, que se dedica a hacer cosas de mercado de trabajo, pero también de crimen, y hace cosas de microaplicada y bueno, entonces
Una pregunta que tienes es saber en qué medida el grupo de criminales afecta a la productividad criminal del individuo. ¿Cuánto más criminal eres si tienes o no tienes a un determinado criminal en el grupo? La dificultad en esto es que los grupos se forman de manera endógena. El que yo esté en tu grupo o no esté en tu grupo es algo que yo he elegido. Si yo digamos, las estafas que hacemos entre Antonio y yo, digamos, las hacemos porque nos conocemos y nos fiamos uno del otro y por eso están en el mismo grupo. Entonces, que el grupo de Antonio y Antonio sea más o menos criminal que el grupo de Pepe y Pepe, pues no nos dice nada porque se han formado. Pero hay eventos aleatorios que hacen que un individuo salga de determinado grupo. Y un elemento aleatorio muy interesante que encontraron en una base de datos gigantesca, si vas a los países escandinavos te dan todos los datos que quieran los investigadores porque se fían de ti. Los investigadores allí deben ser buena gente, no como nosotros, entonces les dan los datos que quieren. Y encontraron el siguiente fenómeno que además es bien conocido. Ya se sabe que los varones que tienen entre 16 y 20 años, 16 y 19 años, que es el momento de más criminalidad, de pronto algunos de ellos tienen hijos o hijas, ¿vale? Pero una cuestión interesante es que los que tienen hijos dejan de ser criminales con más probabilidad que los que tienen hijas. ¿Por qué? No se sabe muy bien, hay todo este tipo de explicaciones sociológicas, pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que el tener un hijo o una hija es básicamente aleatorio. Uno no puede elegir si tiene un hijo o una hija, no puede abortarlo, pero esto se puede controlar. Entonces, la intención al tratamiento es en el momento, porque además tienen datos tan finos que saben en el primer análisis si era un niño o una niña. En el momento en el que se puede saber, ya tienen ese dato, esa es la intención al tratamiento. Entonces, miren lo que sucede cuando un individuo en un grupo tiene un hijo versus tiene una hija. El tratamiento es tener un hijo y por tanto salir del grupo versus tener una hija y no salir del grupo. Y miran qué es lo que sucede con los criminales. Y ven la importancia que tiene sacar a un criminal del grupo. Y aunque esto no es una sorpresa, lo importante de esto es la metodología, la importancia que tiene el sacar a un criminal del grupo es bastante importante. Y de hecho el grupo ni siquiera está medido por conocimientos, sino por individuos criminales que están en el mismo barrio, en el mismo área. Tienes datos suficientes geolocalizados para saber dónde viven los individuos y quién es potencialmente el compañero de un otro criminal. Así que con Big Data y con buena intuición científica de dónde encontrar un experimento natural, uno prácticamente puede aprender lo que quiera. Bueno, poner un poquito de énfasis exactamente lo que acaba de decir Antonio, es que el método y la forma de saber que estamos haciendo una aleatorización para después poder obtener resultados es crucial. La metodología es crucial. Los datos más la metodología. Entonces, ese tema de la aleatorización que ha salido en la pregunta, creo que es muy importante para lo que hacemos experimentos todos los días en el laboratorio y en el campo, es muy importante para nosotros y para que los que están aprendiendo que sepan que no es baladí, es un coste que hay que pagar para saber que estamos haciéndolo bien. Bueno, la segunda pregunta que voy a hacer es... ¿Puedo abundar en una cosa que ha dicho Antonio que yo creo que es importante? 5 segundos. Muy importante todo. Bueno, yo estoy casada con un señor que es astrónomo y entonces mi marido mira datos históricos, porque cuando mira las estrellas mira el pasado, ¿no? La luz que le llega de la estrella es la luz de años luz, ¿no? Es años luz. Entonces esa información es del pasado. El Big Data es información histórica que al fin y al cabo puede ser, antes era la histórica, era un poco más grande, podía ser un año, un mes, una semana, un día, una hora, un minuto, un segundo, un nanosegundo, pero es histórico. Entonces, esa información que Kike nos acaba de decir, bueno, pues tenemos los datos de cosas que han sucedido. Pero ahí mi pregunta es, yo quiero ser osada y entonces tengo un producto novedoso, completamente diferente, y quiero tener éxito, porque a mí me gusta tener éxito. No sé ustedes, pero a mí me encanta tener éxito. Y entonces este producto que yo tengo, la pregunta es, el Big Data, que me habla del pasado, que no me puede hablar de mi producto, porque no existe este producto en el pasado,
¿Me puede ayudar a saber si mañana voy a tener éxito? Quique. ¿Y cómo? Claro, porque Sí. la respuesta es sí. Vale, a ver, yo creo que lo del éxito siempre es un tema de riesgo. Es decir, no, ojalá hubiese una bola, porque vamos, me forraría una consultora de eso. Pero, no, o sea, obviamente el tema del Big Data te puede dar datos sobre qué cosas han funcionado en el pasado. Puedes generar modelos, ¿no? Un modelo en el que establezcas una serie de variables y establezcas la probabilidad de que funcione o no que funcione. Y cuantos más datos tengas, pues muchísimo mejor. Eso está claro. Pero realmente cuando haces un testeo de productos, lo que tienes que ir es más a un marco, ¿no? Como decíamos antes, de los porqués o de experimentación. Lo que tienes que experimentar el qué, porque muchas veces ni siquiera nosotros lo entendemos. Recuerdo trabajar con una entidad financiera para el diseño de un producto de seguro. Entonces, tú, claro, tienes una serie de ideas y puedes analizar los datos y ves, oye, ¿por qué puede funcionar? Pues es un montón de cosas. Por la marca, por las características, por un montón de elementos. El tema es que había una cosa en concreto que era las modalidades de pago, ¿vale? La modalidad de pago, para los que no sepáis mucho de seguros, pues sin ahondar demasiado, bueno, puede ser nivelada, es decir, pagas siempre lo mismo, ¿vale? Siempre pagas, imagínate, 200, 200, 200, 200. Puede ser creciente, al principio pagas 60, luego 70, 80, 90, 100, así, hasta 400. Crecientes parciales, que creces un poquito y luego te estabilizas y demás. A priori entendemos que la gente lo que puede hacer es decir, no, yo lo que quiero es nivelada, ¿no? Estar tranquilo, siempre tranquilo. Bueno, uno de los sesgos de la economía conductual viene a ser el sesgo de presente y las distorsiones de los descuentos hiperbólicos. Quiere decir que no tenemos mucha idea de lo que queremos en el futuro y que tendemos a priorizar mucho el presente. Entonces, lo que hicimos nosotros fue el testeo, porque necesitas experimentar, ya no solo el producto, sino la comunicación del producto. Porque si cogíamos y mostramos comunicación verbal, es decir, decíamos, ¿qué prefieres? ¿Un producto nivelado que tiene estas características? O un producto de pago creciente que tiene estas características, la gente prefería nivelado. Pero si en vez de eso yo lo que les mostraba eran tablas con lo que iban a pagar cada uno de los años, es decir, 200, 200, 200, 200, o 60, 70, 90, así, creciente, la gente prefería lo otro, prefería la creciente. Eso es algo que el Big Data no te va a dar. Es decir, necesitas hacer una pregunta, necesitas experimentar sobre una serie de sesgos que has identificado a priori. Entonces, de esta manera, yo creo que muchos de los momentos de innovación, tanto en el sector privado como en el público, tienen la necesidad de experimentar en natural field, es decir, de coger, irte al campo y testar un producto. Porque una idea que me parece muy potente de economía del comportamiento, o experimental, o la mezcla de las dos, es que si te dedicas a construir superpetroleros, lanzarlos al mar y ver qué pasa, vas a gastarte un montón de dinero. Es mucho mejor generar un montón de lanchas pequeñitas, lanzarlas al mar y ver cuáles funcionan y cuáles no, y desde ahí ir pivotando, ir puliendo. Que es algo opuesto a lo que hemos visto hasta ahora, tanto en el diseño de políticas públicas como en el diseño de políticas corporativas a nivel privado. Hoy en día está empezando a virar y cambiarse. Hagamos proyectos piloto, testemos sobre ellos y sobre ellos crezcamos. Es decir, también a nivel público, cosas que hemos hecho, y un poco volviendo a la pregunta anterior de bases de datos, con ayuntamientos analizamos bases de datos y tienes un montón de información. Pero ¿cómo conseguimos incrementar la domiciliación? Eso no te lo va a decir la base de datos. Puedes sacar un montón de elementos y sacamos que, curiosamente, la gente que más domiciliaba, la gente que está pues, entre 50 y 60 años. Pensamos que iban a ser los jóvenes. Vale, no. Bien, vale, hagamos campañas de segmentación sobre los jóvenes. ¿Pero cómo? Pues utilizando normas sociales, como de hecho esto es cogiéndolo del trabajo del BID, incrementando las aversiones a la pérdida, hemos multiplicado por 6 la tasa de domiciliación. Y eso no te lo va a dar el Big Data, eso te lo da una pregunta que hipotetizas y pasas a un experimento. Entonces, todos los temas de innovación, desde mi punto de vista, tienen que pasar por ese tamiz de experimentar y testar, porque si no nos estamos quedando cortos. Profesor Cabrales.
Antes, cuando has dicho aquello de me encanta tener éxito, me acuerdo del viejo chiste que es de me encanta jugar al póker y perder. Dice, ganar, joder, tío, tiene que ser la leche. Pues sí, a mí también me encantaría ganar. A ver, en términos tengo poco que añadir en términos de saber qué tiene que tener éxito, simplemente insistir, uno, en que efectivamente uno puede experimentar, pero es una pérdida de tiempo experimentar a ciegas. Entonces, cuando la teoría para lo que te sirve es para saber que la gente tiene aversión a las pérdidas, o que es altruista, o que es comodona, etcétera, etcétera. Y este es el tipo de cosas que te ayudan a diseñar un experimento y luego ya sí, efectivamente, tienes que lanzarlo. Pero antes dado que hay que poner precauciones a lo que decimos, también hay que decir que no es necesariamente evidente siempre que testando las cosas con una lancha te vaya a funcionar un transatlántico. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Imaginemos que nuestro objetivo es que los chicos de una determinada área tengan más renta de aquí a 10 años. Uno hace un experimento y dice, bueno, si les doy un tratamiento en el cual les doy dinero para que vayan a la escuela, esto hace que se eduquen y que después de educarse pues tengan mejores rendimientos económicos. Un problema que tienes en general los experimentos que están pensados para escalarlo a nivel global de toda una sociedad es que hay que tener cuidado que los efectos microeconómicos de un cambio pequeño de una porción de la población pueden no escalar bien cuando toda la gente se educa. Entonces, si consigo de pronto con los resultados de mi experimento que en lugar del 10% que vayan a hacer el bachillerato lo hagan el 90%, podría ser que nos encontremos con la sorpresa de que cuando el 90% van al bachillerato ya los rendimientos económicos no son tan grandes, porque de pronto todo el mundo tiene el bachillerato, el efecto de señalización que hace por tener el bachillerato es menor y entonces no funciona. Entonces, una cuestión importante más para los experimentos públicos que para los privados es que el escalamiento puede no ser grande, no ser perfecto digamos, de grupos pequeños a grupos grandes, y simplemente por poner una nota de precaución. Sí, eso está bien. En esta segunda pregunta que ha hecho a Penélope, el énfasis, que es un poco con lo que dice Antonio, el énfasis ahora aquí tiene que ser en los big, ¿de acuerdo? Y es un poco la idea que el big data, el hecho de que podamos tener acceso a un montón de cantidad de datos, lo que nos permite, es lo que acaba de decir Antonio, es poder hacer, a la hora de hacer nuestros experimentos de campo, poder hacerlo en una escala mayor. Y esa es la sensación que a mí me da, y esa es la parte interesante que tiene. Una de las grandes críticas que se hacía cuando empieza la economía experimental en los años 90 o hace 20 años ya, madre mía, era la idea esta de, bueno, tú me lo estás haciendo en un entorno muy controlado, típicamente con unos estudiantes metidos en un laboratorio, y básicamente cuando tú empiezas a decirle a la gente, a los que estudiaban econometría, a mis compañeros de econometría, que tengo aquí unos cuantos, tú te empezabas a contarle un experimento que habías hecho en un laboratorio con tus estudiantes, entonces, ¿cuántas observaciones independientes tienes? ¿No? Entonces yo, llegó un momento donde decía, pues yo tengo, y claro, aquello valía dinero, entonces yo decía, yo tengo 20 observaciones independientes, 25, 30 para cada uno de los tratamientos, ¿no? Entonces te quedabas mirando y decías, pero ¿cómo puedo llegar a sacar conclusiones con unas observaciones de estudiantes solo con 25, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hubo un gran movimiento, y esto fue parte del avance de la economía experimental, de ir pasando de la economía de laboratorio a una economía menos artificial, de experimento de laboratorio, a una cosa menos artificial, en un entorno más natural, como eran los experimentos de campo, y esto ahora lo que nosotros nos permite el Big Data es poder hacerlo a lo grande, ese problema de escalabilidad, de no tener que quedarnos solo con 20, 30, 40 observaciones independientes en un entorno muy pequeñito. Esto lo que nos permite es poder llevar a cabo esos experimentos maravillosos en el campo. Y una de las cuestiones que a mí, luego hablaré yo con Antonio acerca de estos experimentos en el campo que han hecho en la Carlos III. Una de las cosas curiosas cuando uno hace un experimento en el laboratorio es que el sujeto experimental que llega sabe a lo que va. Él sabe que va y forma parte de un experimento y sabe que le van a dar dinero en función de lo que termina haciendo, pero sí que sigue existiendo siempre la pregunta de si parte de lo que yo observo es ese efecto demanda por parte del estudiante diciendo yo estoy aquí, me viene un tío que es un profesor de la universidad que dice que tiene dinero de la Unión Europea para hacer su investigación y entonces este experimento ¿sobre qué va?
esto va sobre darle martillazo a un coche. Bueno, pues si me dan un martillo, venga, voy a empezar, que es lo que se supone que esperan de mí, ¿no? Entonces, ese tipo de efecto demanda, cuando uno lo hace en el field, cuando uno lo hace en el campo, necesariamente el sujeto experimental no es consciente de que está formando parte de ningún experimento. Cuando se le manda a los médicos a lo mejor esa carta diciéndole tenga usted cuidado, en fin, no sé yo hasta qué punto a nivel de campo el sujeto experimental sabe que está siendo parte de un experimento. El que no lo sepa está bien, porque me da la sensación de que el comportamiento es mucho más natural. Cuando se hace en la universidad, y yo he hecho un par de experimentos que luego os cuento en la universidad con estudiantes, es casi inevitable saber que están formando parte de un experimento, es casi inevitable saber que mi compañero que está en el grupo B le han dicho una cosa diferente a la que me han contado a mí y soy del grupo A. Entonces yo no sé hasta qué punto uno empieza a perder un poco el control de este efecto. ¿Vale? Pero sí que es verdad, y volviendo al tema este segundo que estábamos hablando, esta parte es la parte del PIG, esta parte de poder hacer experimentos casi a coste cero con esa gran escala. Y ahondar en lo que ha contado Quique, que yo creo que es la parte más interesante, y es que al final uno quiere los datos para algo. Ya me da igual que sea una empresa. Si tú eres una empresa, entonces aparece la idea de yo quiero vender más. Entonces, ¿qué aprendo de los datos para que me sirva para, en este caso, vender más? Para hacer más atractivo mi producto, para hacer más sugerente de tal manera que yo venda más. Entonces, cualquier tipo de hipótesis que uno pueda tener acerca de eso, necesariamente tiene que ser una hipótesis informada. Y esa hipótesis informada, hace 40 o 30 años, se basaba básicamente en teoría económica, en el paradigma este del ser humano completamente computador, y hace entre 10 y 15 años está apareciendo esa idea de es un usuario muchísimo más ser humano, que tiene todas sus limitaciones, que tiene todos sus sesgos, y entonces la mejor manera de hacer una hipótesis informada es tener en cuenta cuáles son esas formas naturales que tiene el ser humano de comportarse. Esa sería un poco la... Bueno, desde el Laboratorio de Economía Experimental del LINEX, que hacemos experimentos micro, en microscopio, intentando pasar esta escala que estamos hablando aquí, que es muy importante, porque la escala es una variable para ser implementado y aplicado en la sociedad, es todo un reto, porque tiene muchos riesgos. Hay riesgos de anonimidad, de privacidad, temas de ley de protección de datos. Esto no es un tema pequeño, porque nosotros intentamos controlar el riesgo. Cuando hacemos investigación, tanto investigación académica como investigación para empresas, queremos evitar el riesgo para que la empresa no sufra ningún inconveniente. Entonces, esta forma de mirar en el microscopio y después ir ampliando esta forma de mirar para llegar al campo es un proceso arduo de toma de decisiones arriesgadas, donde todos, académicos, la Unión Europea, el sistema español, la ley de protección de datos, todos estamos en un momento impactante, excitante, pero que va a ser la que cierre mi última pregunta. Cuando venía de Madrid este sábado, leí un artículo en El País que se titulaba, a ver si lo encuentro, la era del algoritmo ha llegado y tus datos son un tesoro. Bueno, la verdad es que, pues sí, leo el artículo, me habla de algoritmos, me habla de las magníficas posibilidades que tienen los algoritmos que vienen de esta recogida de datos, de este aprendizaje que el algoritmo ofrece después para contestar preguntas, mejorar nuestras vidas, etc. Y entonces dice, cuidado, watching out. Los algoritmos también tienen sesgos, porque el algoritmo, al fin y al cabo, lo implementa, lo diseña un humano. Y además hay cosas que tienen dependencia de la condición inicial, otras veces tienen dependencia del proceso de aprendizaje en sí, y hay otros factores que pueden ser perniciosos. Y de hecho, casualmente Esteban Moro, que supongo que conoce el profesor Cabrales, que es profesor de la Carlos III y actualmente está en el MIT haciendo un proyecto, me parece que muy interesante. Lo que está haciendo es medir mediante experimentación la otra parte, es decir, las personas van a ayudar con su experimentación a encontrar esos sesgos que tienen los algoritmos, porque el efecto cuando un médico se equivoca
y tiene 10 pacientes, 20 pacientes en su consulta, porque tiene un sesgo y se equivoca, comete un pequeño error, pues el efecto es en 20 pacientes. Pero ¿cuál sería el efecto de un error de sesgo en un algoritmo que te está diciendo qué medicación tienes que tomar? ¿De qué escala estamos hablando? Bueno, se me acaban de poner los pelos de punta. No sé si a ustedes también, pero a mí se me acaba de poner los pelos de punta. Esto no es para dramatizar, pero sí que tenemos un nuevo reto, que es el reto de la robotización, de la nueva revolución 4.0, donde cada vez vamos a convivir con robots, los cuales están basados en algoritmos de aprendizaje gracias a esta revolución digital. Y la pregunta que le hago para empezar al profesor Cabrales, que mira así con cara, coevolución entre humanos y robot, efectos escala, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos decir? Bueno, a ver, igual para llevar al terreno de lo concreto otra vez, una de los robots que seguramente van a dominar el panorama en los próximos 20 años son los coches que se conducen solos. Y ahí hay mucho debate actualmente acerca de las reglas éticas que deben seguir esos robots, porque como se conducen solos, pues en algún momento puede haber un riesgo de colisión y el robot puede tomar que decidir si atropellar a un señor que está en la acera o chocarse con otros 20 coches y tener otro, en fin. Que parece que estas eran los que han estudiado filosofía, saben los típicos dilemas éticos que te colocan en la clase de filosofía. Estás en un puente y ves un tren que viene a toda velocidad. Si tiras al que está a tu lado en el puente abajo, el puente se para, el tren se para y no mata a 20 personas, ¿lo harías, no lo harías? Todo ese tipo obviamente, de dilemas éticos van a surgir. Y no voy a minimizar la dificultad que tienen los dilemas éticos, pero si uno lo piensa dos pasos más atrás como Homo economicus, la pura introducción de los coches automáticos va a disminuir las fatalidades en varios órdenes de magnitud. Entonces, es verdad que un algoritmo de inteligencia artificial mal diseñado para un médico puede matar gente, pero los médicos actuales ya están matando gente con sus malas decisiones. Entonces, no olvidemos a la hora de tomar esta decisión de si sustituir o no al médico por un algoritmo, o si dejar que conduzca mi avión o no directamente un programa o conducirlo nosotros, que los humanos también cometemos muchos errores. Y es un sesgo cognitivo pensar también que el error ocasionado por un robot es peor que el error ocasionado por un humano. Los dos tienen consecuencias y aunque los filósofos en la sala me tildarán de consecuencialista, me parece que no debemos perder eso en última instancia de vista. Bien, sí, no, esto yo también tenía pensado hablar sobre los coches eléctricos, bueno, los coches eléctricos o la inteligencia artificial en general, y si quiero yo interactuar con un algoritmo o si prefiero yo interactuar con otro ser humano. Hay esta cosa del dilema ético de si yo debo tirar a una persona desde lo alto del puente para que frene el tren que no atropella a 5. Hay un experimento que yo suelo hacer en mis clases con Erasmus, que es la idea del lenguaje, cómo afecta el lenguaje en el que lo haces a la hora del tipo de decisiones que toman las personas, ¿no? Entonces, hay un paper de Apestegui y otros, porque es muy sencillo, tú coges y tú cuentas exactamente este dilema en el idioma materno de la persona, en el lenguaje natural que tienen, aquí lo contamos en castellano, y entonces la gente se lanza, oh, Dios mío, qué complicado esto, cómo yo nunca empujaría a nadie, en fin, no es mi culpa que el tren pase, yo no hago nada, se carga 5, pero yo no quiero entrar en ese tipo de decisiones, cuando en lugar de hacérselo en el lenguaje del materno, se lo hace por ejemplo en inglés a los españoles, entonces de manera natural se alejan como de esas cuestiones éticas y entonces saltan a esas reglas de ir sumando. Yo prefiero que muera uno, aunque sea yo el que empuje, versus a los 5. Y entonces cuando se hace en un idioma que no es el tuyo, automáticamente la gente salta y empuja. ¿De acuerdo? O sea que ni siquiera estos dilemas éticos ni siquiera hay una manera neutral.
esta es una cosa yo creo que interesante, porque es verdad que cuando uno está esperando que la gente tome decisiones, y me da igual que sea un algoritmo o que sea una empresa la que te pone, está la cuestión de cómo hago yo el framing, de cómo hago yo y entonces eso no es trivial, no hay nada que sí que sea neutral. ¿De acuerdo? Y eso me parece que es una cosa interesante. No es que vayamos a manipular nosotros, que se puede manipular las cosas, pero de manera maliciosa, ¿no? Pero sí que tenemos que ser conscientes de que en casi cualquier formato en el que pongamos casi cualquier pregunta, estamos de alguna manera condicionando, entre comillas, el tipo de respuestas que nos den. ¿De acuerdo? Luego, ¿va a existir un algoritmo que sea tan puro y neutro, que sea independiente de condiciones iniciales e independiente de los sesgos que pueda tener el que lo ha diseñado e independiente de los sesgos que pueda tener el usuario? Pues yo a día de hoy de eso no tengo ni idea, pero me parece como que es demasiado exigirle al algoritmo, demasiado exigir al algoritmo, ¿de acuerdo? Lo único que se me ocurre a mí, y esto es una cosa que la gente, los expertos de teoría de juegos como Antonio saben, es que cuando uno trata de diseñar mecanismos, cuando eso se hacía en los años 70, aparecía la idea esta de, bueno, yo en el fondo no quiero crear un mecanismo que sea robusto a manipulaciones, que no pueda ser manipulado por el usuario, ¿de acuerdo? Que cuando yo le cuente cómo funciona el mecanismo, por mucho que él intente lo dominante para él sea comportarse como genuinamente debería comportarse, o decir la verdad, porque eso está pensado para revelar la verdad, ¿de acuerdo? Entonces, a mí se me ocurre siempre que yo leo estas cosas de los algoritmos y de la huella digital que yo voy dejando por ahí por internet, de vez en cuando uno se encuentra, y eso hace como unos días lo estuve viendo, hasta qué punto nosotros podemos, no en esa versión absolutamente naif de venga, me lanzo a comprar cosas por internet y a leer páginas por internet sin tener en cuenta nada más, de una manera completamente así miope. Entonces yo voy abriendo cosas sin ser muy consciente de que todo el rastro que voy dejando por ahí se va quedando y ese forma parte del conocimiento que adquiere sobre mí la empresa. La parte ahí interesante sería, yo puedo tratar como humano, fijaros hasta qué punto, yo puedo tratar como humano de engañar al algoritmo, y entonces yo puedo tratar de manipular mi comportamiento de tal manera que las conclusiones a las que llegue el algoritmo de mí sean distintas, ¿de acuerdo? Entonces, de vez en cuando, esto si entráis vosotros en internet, no diré que en Google, pero en Google, entonces ponéis vosotros cómo se puede manipular ciertos algoritmos y es relativamente sencillo, y te enseñan una cura en 7 días para que Amazon, Google, deje de saber cosas de ti, ¿de acuerdo? Simplemente a base de manipular los algoritmos. Entonces, ¿existirá alguna vez un algoritmo a prueba de manipulaciones por parte de los usuarios? Yo, como soy usuario, no tengo ni idea de eso. Yo soy economista experto, mini experto en teoría de juegos. Entonces, la verdad es que no tengo ni idea, pero sí que me parece una cosa súper interesante el tratar de ver cómo interactúa el ser humano con el algoritmo. Porque la sensación que a veces yo tengo, bueno, no sé si la tengo, pero la idea es que tenemos un mundo, vamos a pasar de un mundo de hace 5 años, en donde había apenas algoritmos, porque no vivíamos en ese mundo del Big Data digital, ¿de acuerdo? Entonces interactuamos humanos con humanos, y cada uno con sus limitaciones. Todo el mundo ve que dentro de 20 o 30 años vamos a ir a un mundo en donde, digo yo, si pensáis en términos del coche, que van a ser básicamente todos los coches eléctricos, con lo cual yo iré leyendo el periódico, y entonces los coches serán autónomos, y entonces esto será interacción de algoritmo con algoritmo, ¿vale? Pero ahí hay todo esto como los economistas, ¿no? Que pensamos siempre, y el equilibrio es, ya, pero al equilibrio se llegará en 20 años. ¿Y qué hacemos en estos 15 o 20 años en donde vamos a tener la interacción del ser humano con el algoritmo? ¿De acuerdo? Y esa es la parte que a mí me da que tiene que ser como muy interesante, y yo no sé a qué punto se está poniendo mucho énfasis en cómo diseñar los algoritmos para que el coche tome una decisión de si se estrella contra la pared porque el que muere es una persona mayor o atropella a los 5 que hay, salvando la vida del conductor. Me parece que se está poniendo ahí demasiado énfasis en ese diseño, cómo tenemos que diseñar el algoritmo, sin pensar que vamos a pasar unos 15 o 20 años en donde vamos a estar interactuando seres humanos con todas nuestras limitaciones con algoritmos. ¿De acuerdo? Vale. Quizá por dos cosas, ¿no? que me ha venido a la mente cuando has preguntado eso. Lo primero es ¿cómo va a afectar los sesgos a los algoritmos? Pues yo creo que va a depender mucho de si aprenden de lo que hacemos nosotros o de lo que decimos que hacemos. Es decir, porque esa es una de las grandes ideas de los sesgos, ¿no? Y por lo menos en el tema, si pienso en el tema financiero, siempre se dice que hay una serie de sesgos en la gente que hace inversiones y que idealmente uno debe comprar perdedores
y vender ganadores. ¿Vale? Tienes que comprar aquellos productos o aquellas acciones que están bajas y vender aquellas que están altas. Esto es algo que nos cuesta muchísimo como personas. Incluso la gente que se dedica a esto profesionalmente le va a costar. Este sesgo puede ser erradicado de un algoritmo que se dedique a comprobar si el precio está bajo en base a los estándares o alto y actuar de forma consistente con eso, ¿no? Los robo-advisors financieros. Entonces, pues depende de qué tipos de algoritmos estará bien que aprendan de nosotros o estará bien que aprendan de lo que decimos que tenemos que hacer, ¿no? Que muchos de estos sesgos nosotros somos conscientes. Nosotros somos conscientes de que si los que estamos aquí quedamos el lunes que viene a comer y os pregunto ahora qué queréis comer, casi todos elegiríais de primero ensalada y de segundo pescado. Pero si el lunes os digo que queréis comer, pues muchos vais a coger hamburguesa y patatas fritas. Entonces, sabemos que eso va a suceder. Entonces, si lo implementas en un algoritmo porque sabes que ese sesgo existe y es bueno que no lo tenga, genial. Luego, por otro lado, es un poco tangencial, pero me ha venido a la mente, cuando habláis de los coches inteligentes y todo esto, hay una serie de temas morales que bueno, ya lo habéis comentado, pero para mí también hay otro tema que tiene que ver más con mercado, quizá pues mi preocupación es más de corporativo. Cuando un coche tenga que decidir a quién atropella, a uno o a otro, hay un tema más allá del moral, que es el del seguro. La compañía de seguros, ¿a quién va a asegurar? Tendrá que asegurar no al conductor, sino a las empresas que diseñen esos coches. Y las compañías de seguros tendrán que tener algún tipo de cláusula y responsabilidad para eso, porque no es lo mismo pagar la muerte de una persona que de 5. O sea, y sé que esto es sacar la parte filosófica y tal, que sí, que está ahí, pero es que hay otras partes. ¿Qué va a pasar si no hay accidentes? ¿Qué sentido tienen las aseguradoras de coches? Entonces, se conforma una nueva sociedad o una nueva industria alrededor de todos estos cambios que creo que tienen que hacer, pues, por lo menos, repensar los servicios y la forma que tenemos de interactuar entre nosotros a nivel económico. Bueno, si los algoritmos lo hacen todo, quiero que sepan que no se van a comprar ni vender ninguna acción, porque el equilibrio es que está todo en equilibrio, o sea, que no hay expectativas, no hay... Bueno, espero que para el bien de los que se encargan de las finanzas y de los seguros, no se preocupen, aún tienen trabajo, hay cosas por hacer, veamos las cosas con mucha perspectiva, encontraremos. Bueno, esta mesa tenía el propósito de abrir las posibilidades de pensar en cómo podemos mejorar con el Big Data nuestra toma de decisiones. Cómo entender que somos humanos y que como somos humanos tenemos que tener eso dentro de la ecuación. Que los modelos nos permiten desarrollar teorías, pero como diría la frase del profesor, que no es suya, pero que está en su página web, tenemos que pasar a lo empírico, a observar, a ver lo que sucede. Les dejo, por favor, la posibilidad de preguntar a nuestros miembros de la mesa. Tenemos 5 minutitos, si Manoli me dice que sí. Tenemos 5 para tener 15 y... ¿Cómo que 5 minutos para tener 15? Sí, porque si digo que si son 5, porque hay un sesgo de escasez. Hay un sesgo de escasez. Entonces, si digo que hay 15, pues entonces no es escaso y no pregunto nada. Pero si como son 5 y es escaso, entonces tengo muchas ganas de preguntar. Y eso lo sé porque trabajo en economía del comportamiento. Entonces adelanto y digo que hay 5 minutos. Señores, por favor. Buenos días. Primero felicitar a todos los ponentes. Y la pregunta va dirigida un poco a Enrique Belenguer, que lo conozco por su trabajo y su expertise, y al profesor Cabrales. Hemos hablado de la economía del comportamiento en la educación, hemos hablado de los party boys y sabemos que la interacción de las personas con las máquinas no es neutra. ¿Hasta qué punto una economía llena de máquinas, llena de temas que nos facilitan las decisiones diarias, va a facilitar que haya party boys, personas que no llegan a la madurez porque no salen de la zona de confort y personas que no se desarrollan?
Bueno, aunque no es directamente Party Boys, el último libro de Dan Ariely, que como todos es muy entretenido, recuerda una cosa que es muy importante. Tendemos, por ejemplo, a gastar más cuando las decisiones de gasto son más fáciles. Entonces él habla de una serie de experimentos, pero en fin algo que vamos a experimentar en nuestra vida diaria, cuando algo que se ha demostrado es cuando obligas a la gente a pagar en efectivo, gasta menos que para el mismo tipo de bienes que cuando tienen que pagar con tarjeta de crédito, y obviamente hoy día que la tarjeta de crédito es contactless todavía menos, y cuando ya vayan a Amazon Go entonces ya será mucho más brutal porque no tienes ni que sacar la cartera porque te lo miran todo. Entonces, muy probablemente en temas de gasto, una cosa que es muy probable que suceda es la gran facilidad, la mayor facilidad cada día de gastar hará que cada vez ahorremos menos, y eso, dado como son las tendencias demográficas de los países occidentales, es un problema serio, porque si la gente no ahorra, pues lo vamos a pasar muy mal cuando seamos viejitos. Vale, yo conforme has dicho eso, Isabel, lo primero que he pensado ha sido una de las críticas a los temas de nudging, ¿vale? A nivel de política pública, que es si estamos infantilizando a la sociedad. Si yo tomo por ti decisiones, y lo hacemos o a través de máquinas y algoritmos que generen lo que sea, o pues eso, con cartas para que la gente pague impuestos a tiempo, para que coma más sano, ¿estamos haciendo que la gente se desarrolle menos? Es decir, si te tengo que convencer yo a ti, poniéndote un truquito, por ejemplo, que decíamos esto de comer, si vamos a poner un truquito, vamos a hacer un sistema que elija hoy el menú del lunes que viene, y así todo el mundo come sano, en vez de dejaros elegir el lunes. ¿Estoy infantilizándoos? Entonces, creo que es una pregunta como muy legítima y que ha generado como mucho debate, sobre todo en la gente que de alguna manera ve los riesgos potenciales que tiene todo el tema del nudging. No sabría muy bien cómo conectarlo con más consistencia, más coherencia al tema este de las máquinas, pero entiendo que iría por una línea similar. ¿Hasta qué punto si les delegamos en ellas o en el policy maker benévolo la decisión, hasta qué punto estamos siendo menos humanos en el sentido de asumir nuestras responsabilidades? Y que es nuestra labor comer menos para estar mejor de salud, no delegar en una máquina o en el gobierno para que establezcan criterios que nos alteran. Luego todo esto pues vendrá en los temas de racionalidad, si una racionalidad ilimitada, hasta qué punto les tiene que ser, pues lo que dice Thaler, ¿no? Paternalismo libertario, dónde empieza y dónde acaba, ¿no? La responsabilidad que tenemos para con la madurez de los ciudadanos. Siguiente pregunta. Que queda 1 minuto y medio. Yo, ahondando un poquito más de lo que estabais hablando, también me dedico a temas de machine learning y tal, entonces la cuestión no está... Con el micro para que nos puedan oír todos, que son muy interesantes. Digo, porque para mí la cuestión no está entre el humano y la máquina. No, para mí no existe una separación. Para mí los dos trabajan en la misma dirección. Es decir, si nosotros le dejamos que la máquina tome las decisiones, estamos muertos, estamos perdidos. Pero si la máquina la utilizamos para que nosotros estemos informados, es otra cuestión. Porque si yo tengo un algoritmo que a mí me dice que la probabilidad de que yo compre ese producto que tengo delante es del 80%, yo tengo un conocimiento que antes no tenía. Y entonces yo puedo tomar una decisión informada, que antes no lo era. Porque antes yo tomaba la decisión única y exclusivamente dejándome llevar por mis instintos. Hoy tengo un algoritmo que me informa de cuál es la probabilidad de que yo deje mi trabajo. O yo tengo un algoritmo que me informa cuál es la probabilidad de que me baje el precio de mi billete del avión. Y yo tomo la decisión de comprarlo ahora o esperarme. Antes yo eso no lo tenía. ¿Por qué? Porque yo antes única y exclusivamente veía un precio en un momento dado y no podía tomar la decisión si lo compraba en ese momento o no, porque no sabía qué iba a pasar con ese precio. Ahora hay un algoritmo que me dice 80% de probabilidades de que el precio baje si te esperas 2 días o si te esperas 3 días. Tomo la decisión informada. Nunca voy a tener una probabilidad del 100% de que ocurra una cosa. Como nunca voy a tener una probabilidad del 100% de que alguien me diga mañana va a llover y yo ya tenga que previsto mi paraguas. Pero sí que voy a tener más información. Entonces yo lo que creo es que el humano debe colaborar con el algoritmo. Porque el algoritmo le va a facilitar las cosas. Y nunca un algoritmo va a poder tomar una decisión con una seguridad del 100%. Vale, un poco así por alusiones. Yo diría,
sí, comparto esto, pero creo que tener en cuenta que la información no es neutral, es decir, no es una decisión más informada. Tienes información, pero esa información te está condicionando. Porque yo también tengo formas de estructurar ese mensaje. No es lo mismo que yo te diga que hay 4.000 personas que ya han comprado este producto, que te diga el 5% han comprado ese producto, aunque sea lo mismo. Yo elijo el lenguaje para tener un efecto sobre ti. Que, bueno, luego está toda la teoría ética del nudging, de cómo hacemos intervenciones que sean socialmente responsables o morales. Entonces, sí, el hecho de que tenemos más información, pero hay que pensar quién te da esa información y con cuál es su objetivo. Entonces, bueno, claro, como el nudge sale de la parte así más de política pública, darle siempre el tema de la transparencia. Yo tengo que ver cuál es la base de ese nudging. Si no, es éticamente reprobable. Entonces, creo que ahí sí que hay campo un poco para debatir sobre hasta qué punto lo dejo, no lo dejo, y que no es neutral la información que me dan. Sí. Por añadir una cosa más, cuando estaba Antonio diciendo antes esto de que en la web tienes consejos sobre cómo evitar que los cookies te sigan, y me he acordado de esa otra historia o chiste también que cuentan sobre por qué corre la gacela más que el león. Entonces la gacela corre más que el león porque la gacela está corriendo por su vida y el león está corriendo por su almuerzo. Pues aquí pasa un poco lo mismo. A mí me da la sensación de que, aunque es verdad que podemos utilizar la tecnología para informarnos, nosotros estamos corriendo por nuestro almuerzo y Google y Amazon están corriendo por su vida, con lo cual muy probablemente ellos corran más que nosotros. Estoy seguro que al día siguiente de que sale esa página de rec de consejitos para evitar que Google te siga, Google tiene a 25 ingenieros informáticos y 30 matemáticos diseñando algoritmos para ganarle a este. Es una carrera de armamentos en las que, por desgracia, los ciudadanos no creo que podamos ganar. Y aquí, dado esto, dado las limitaciones de información de los individuos y las limitaciones de recursos de los individuos, me parece muy razonable que haya una intervención pública y que haya una regulación para justamente evitar que estas cuestiones sucedan. Y en parte nuestra obligación como los ciudadanos es exigir a los políticos que creen herramientas para que la tecnología sea nuestra ayuda y no seamos el almuerzo de Google. ¿Es un público tímido? ¿El público es tímido o tenemos hambre? Una de dos, o las dos, o las dos. Una pequeña intervención. Pero con pregunta, ¿eh? ¿Con pregunta? No, vale. Sí, pregúntale a ella. Sí, ¿verdad? No, lo primero que daros las gracias a todos los componentes de la mesa. Ha sido, como yo decía al principio, prescribí o algo así, muy comunicativos. Lo que pasa es que, una pequeña advertencia a los estudiantes, estos señores comunican tan bien porque han pasado muchos años estudiando cosas que en su momento, y por ahí va la pregunta, les parecían muy difíciles, muy abstractas, con mucho aparataje matemático. ¿A que sí? Informático, softwares, y el software cada vez está evolucionando más. Entonces, les pediría una pequeña reflexión, porque claro, los mensajes, cuando lo hemos visto desde el punto de vista del comportamiento individual, sobre todo, pues son como muy atractivos y muy intuitivos, ¿no? Entonces parece como que, pues no sé, ¿dónde está la aportación, ¿no? ¿Dónde está la aportación de valor de todas esas teorías, ¿no? Al final queda una ligera intuición respecto de si voy al médico, no voy al médico, tal. Entonces sí que me gustaría que hicierais una última reflexión sobre toda la base de conocimiento, metodología, técnicas, aprendizaje que hay detrás de vuestras historias como profesores e investigadores, porque fundamentalmente dirigida a este público joven que están pues en segundo, tercero, cuarto como mucho. Todavía les queda por hacer un máster, por ejemplo. En ese sentido, una pequeña reflexión última. Muchas gracias. No sé si empezaré yo porque voy a ser mucho más escaso, no sé, en el tema metodológico. Yo no estoy en la parte académica. Entonces, quizá puedo responder a tu pregunta. Sí, es cierto. Hay un montón de cosas que cuando yo estudié la carrera, econometría sobre todo, que era de vaya tela y para qué. Y luego, de repente, pues te lo encuentras en el camino y
Y primero que le empiezas a coger cariño, no me preguntes por qué, pero luego ves para qué sirve, ¿no? Y si piensas un poco la experiencia que he tenido estos últimos años trabajando pues, en temas de experimentación y demás, el tener un buen fondo de conocimiento teórico me ha generado una gran diferencia respecto a mis compañeros, ¿vale? El tema de poder entender problemas, sobre todo cómo enfocarlos, porque luego hay una parte metodológica que es de repetición, que bueno, pues parece que te lo enseñan y ya está, pero son todos los supuestos. Recuerdo una vez con un ayuntamiento que nos pidió una cosa súper friki, y es decir, es que no podemos hacerla. La pregunta no es cómo lo hacemos, es que si podemos o no. Y había tanta contaminación en las muestras que no se podía hacer. Entonces, son una serie de cosas que obviamente pues, te vienen de la carrera, del máster, que sí que te ayuda a configurar la forma en la que tienes de afrontar los problemas. Y yo creo que hasta que no te enfrentas a un problema no te das cuenta del toolbox que llevas de herramientas. Entonces, supongo que también es normal, ¿no? Que cuando estás en la carrera tengas ese escepticismo hacia las herramientas, pero luego cuando te pones en ello dices, ojalá hubiese dedicado un poco más de tiempo a, no sé, la parte de conocimiento de econometría. Sí. Hay que dedicarle un poco más tiempo a la parte de econometría, no sé si utilizáis, qué software utilizáis, utilizaban, no sé, el SPSS, pero ahora es R o Stata, es decir, aprovechad ahora porque si no luego vais de cabeza, o sea, pasas horas y pues tiempo libre, pues si trabajas por la mañana, pues por la noche metiéndote en internet a ver cómo funciona bien Stata, cómo funciona Python o R, para poder hacer algo que tenga consistencia. Y hasta aquí. Vosotros tendréis seguro muchas más cosas, pero... Cuando yo me encuentro a la gente al final de la carrera y ya los veo por la calle allí en Málaga y me preguntan, yo le pregunto todavía por aquí, no, ya he terminado la carrera, vale. ¿Y qué tal te ha ido? ¿No? Entonces, bueno, pues... Entonces la gente suele ser un poco escéptica diciendo, pues joder, pues no sé, aprendí un montón de cosas que luego no he utilizado, ¿no? Estas cosas de... Entonces hay como dos respuestas. Una ya las dimos los economistas hace 40 años, que es, no, si tú en el fondo vas a la universidad para señalizar que tienes una determinada habilidad y una determinada calidad, y entonces no hace falta que incluso lo que te enseñemos sea algo productivo, ¿no? Es simplemente un modelo de señalización, un modelo un poco como decía antes Antonio, ¿no? que si al final termina yendo todo el mundo a bachillerato, el hacer bachillerato es una cosa como que informa poco, ¿no? Esa es una manera. Esa manera es triste, porque entonces al final estamos abonando la idea de que en el fondo da igual lo que yo aprenda. Lo importante es que yo termine y saque el título, ¿vale? Pero esa es una parte de la historia. A mí me gusta más la otra parte de la historia. La otra parte de la historia es, nosotros en general os enseñamos a aprender en la universidad 45 formas de razonar y 45 formas de pensar. Y cada disciplina tiene sus distintas maneras de pensar. Y la econometría tiene una manera de enfrentarse a los datos y tratar de sacar de los datos información útil. Y tú tienes que saber cómo se hace eso. Y además tienes que saber que tienes técnicas no paramétricas y que también son importantes para determinados datos. Y además, una vez que tienes eso, te das cuenta, porque esto es con lo que uno va aprendiendo con el paso del tiempo, que las hipótesis no se caen del cielo, sino que las hipótesis las pones tú, porque tú tienes una pregunta que hacerte. Y entonces esa hipótesis, que ya hemos visto antes, no es, anda, pues fíjate, pues la gente no hace esto, H0 hace esto, H1 no hace esto, ¿vale? No se trata de eso, tienen que ser hipótesis que sean informadas y entonces tienen que estar basadas en teorías. Y al final uno tiene la cosa esta de los datos para verificar teorías. Y las teorías en el fondo lo que te dan es esa manera sistemática de razonar. Y una vez que sabe todo eso tiene que aprender teoría de juegos porque esta cosa estratégica es importante y la influencia de los demás sobre mí es importante, así que tendré que estudiar también un poco de sociología. Y luego si encima le ponemos un poquito de psicología es maravilloso, y entonces tenemos un científico social que tiene lo que yo le trato de poner a mis alumnos, que es que tiene el large picture. Yo veo el cuadro grande. Y una vez que tengo el cuadro grande es mucho más fácil, ¿no? No es el árbol que me está impidiendo ver el bosque, yo es que tengo el bosque. Y lo entiendo cómo está hecho el bosque y sé por qué está ese árbol ahí. Y eso es lo que te permite a ti progresar y eso es lo que te permite ir tomando decisiones cada vez mejores. ¿De acuerdo? Y esa es la parte importante de aquí. Uno no va a sacar solo un 5 o un 6 a probar y bueno, ya llega el verano y ahora me voy de party a la beach, sino que la idea es que tú lo que tienes que tener es una buena mochila con un montón de herramientas que, créanme, los que están al fondo, es importante que las tengáis, sobre todo cuando salgáis ahí fuera, porque como decía un profesor mío del CENFI, ahí fuera hace mucho frío. A ver, por acabar, por un lado, algo sobre señalización. Hay
cuasi experimento reciente sobre señalización muy interesante, en el cual igual lo voy a representar mal, pero esencialmente lo que sucedía es en una determinada universidad, unos estudiantes por un motivo, digamos, esencialmente aleatorio, dejan de tener clase, me parece que es 6 meses o un año. Esto es una universidad de Latinoamérica, o sea que tendrá que haber algo, una huelga, algo así. Entonces, lo que encontraron los que analizaban estos datos es que cuando enviabas a los estudiantes con distintos currículums que han tenido más o menos educación al mercado de trabajo, los que tenían un año menos de educación realmente lo hacían bastante peor. Tenían peores habilidades, tenían peores salarios, o sea que, aunque a veces no os lo parezca, lo que hacéis aquí sirve para algo. Pero yo lo que quería decir algo un poco distinto, era reivindicar la posibilidad de hacer las cosas que hacéis aquí porque os gustan y ya. Yo he de reconocer que soy un poco raro. A mí me gustaba estudiar matemáticas y econometría. Nunca tuve ningún problema, incluso sociología y teoría del Estado. Me gustaba estudiar esencialmente todo lo que tomaba y lo pasaba bien haciendo todo esto. Y tenía realmente pocas dudas de que eso me iban a servir o no servir. Yo estaba en aquel momento disfrutando aquello. Ya digo que soy un poco raro. Mis hijos cuando eran pequeños decían, joder, papá, qué raro eres. Y bueno, soy con respecto a sus otros padres, de amigos y tal. Pero yo creo que tiene un valor, porque uno necesita motivarse intrínsecamente para hacer muchas cosas y es mejor hacerlas porque te gustan y ya. Hay una anécdota preciosa que cuentan los que lean Nada es gratis aquí, que imagino que habrá más de uno, es una que la he contado ya un par de veces en el blog. La cuenta Bob Aumann, que es otro premio Nobel de Economía, matemático, de hecho el doctorado de Aumann era en matemáticas, y Aumann hizo su tesis doctoral sobre teoría de nudos, teoría de nudos. Y cuando le preguntaron por qué hizo esa tesis, porque eran las matemáticas más puras que había en aquel momento, no había nada más puro. Él quería hacer algo intrínsecamente bello, porque sí, y sin ninguna idea de que aquello pudiera ser útil. Y lo hizo una tesis y tal. Y la anécdota interesante es que 30 años más tarde, o 20 años más tarde, una sobrina suya, que estaba estudiando biología en una universidad de las buenas americanas, Princeton, no sé qué, le llama y le dice, tío, es que mi profesor me está explicando unas cosas, estaba en la clase de genética, está explicando unas cosas que no entiendo muy bien y me parece que están basadas en tu trabajo. Y el tío dice, no puede ser. ¿En qué trabajo? Pues sí, en unos artículos tuyos sobre teoría de nudos. Y se quedó apabullado, no tenía ni la más remota idea. Resulta que la teoría de nudos es muy importante para explicar cómo se doblan las proteínas en el espacio. Y cómo se doblan las proteínas en el espacio son muy importantes para saber cómo interactúan entre ellas y qué impacto tienen sobre unas sobre otras y cuáles son las cadenas moleculares que llegan a no sé qué reacciones, y eso es muy importante para entender efectos en cuestiones médicas. Y esto es el ejemplo más maravilloso para poder decir, es que uno estudia muchas cosas porque le gustan y algunas las utilizará y otras no, algunas acabarán teniendo un valor, digamos, real, otras no. Intentad, digamos, estudiarlo porque os gusta y estar apasionados por lo que hacéis, porque al final del día algunas servirán, otras no, pero que nadie os quite lo bailado en este sentido de lo que habéis estudiado. Bien, pues iba a decir algo, pero creo que no lo voy a hacer. Sencillamente, muchísimas gracias a todos y creo que darles gracias a ustedes, la audiencia, por seguirnos, por escucharnos con esas caras de atención, y a los ponentes en nuestra mesa por dar esta pasión, ese épsilon de pasión que es lo que necesitamos para dar el siguiente paso todos juntos. Gracias. La organizadora me insiste en que tenemos un café en el salón de grados abajo. Están todos invitados. Para todos. Para todos.